Vamos a ver allí Romanos capítulo 9, versos 25 al 33. Y el apóstol Pablo, por supuesto, va a continuar hablando. Recordemos que del capítulo 9 justamente hasta el capítulo 11, estos tres capítulos 9, 10, 11, el apóstol Pablo se está refiriendo nuevamente a Israel. Y el apóstol Pablo, aunque lo dice con pesadumbre, lo dice también a la vez con una completa seguridad en cuanto a lo que está sucediendo con Israel, en cuanto a lo que sucedió en ese tiempo. Y miren ustedes que el apóstol Pablo se adelantó todavía a el escrito del libro de Romanos o la carta a los romanos en el año 60 aproximadamente, y casi unos 10 años después, en el año 70, Israel vino a ser destruido por los romanos, incluyendo el templo, ¿no? Así es que Pablo escribió esta carta y viene a ser para nosotros de conocimiento y que podamos entender y que podamos ver la misericordia de Dios principalmente para Israel, pero también de alguna manera, de una forma, digamos, contrapuesta, también una misericordia dada hacia nosotros también, extendida hacia nosotros. Y eso es lo que vamos a ver aquí en estos versos 25 al 33. Bien, dice allí, acompáñenme por favor en la lectura. El apóstol Pablo dice, como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos de Dios, del Dios viviente. También Isaías clama tocante a Israel, si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser y a Gomorra seríamos semejantes. Así que, ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por la fe, mas Israel que iba tras una ley de justicia no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iba tras ella no por fe, sino por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Así que hermanos, el apóstol Pablo inicia aquí con este texto en Oseas. Acompáñenme allí, bueno, lo tenemos también, claro, en Romanos, pero esto sale, lo que el apóstol Pablo inicia en el verso 25-26, es un texto que está allí en Oseas capítulo 2, versos 23. Oseas, Dios le dice allí, Dios habla y dice allí en Oseas, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo y a la no amada, amada. El Señor hace esta referencia, el Señor comunica esto haciendo una referencia hacia su pueblo Israel. ¿A raíz de qué viene esto? Miren ustedes cómo, si nos vamos allí al libro de Oseas, es un libro un poquito grande, son 14 capítulos. Oigan, hermanos, el libro de Oseas es un libro precioso porque es un libro de amor, un libro en el cual Dios muestra la misericordia hacia Israel, a pesar de que Israel vino a ser, desde la perspectiva divina, como una fornicaria, como una adúltera espiritual. Y Dios habla allí, si nos vamos nosotros a Oseas en el capítulo 1, en el verso 2, para entender un poquito el contexto de lo que Dios está queriendo decir en el capítulo 2, verso 23 de Oseas. Miren ustedes cómo Dios se dirige a Oseas y Dios le dice a Oseas en el capítulo 1, verso 2, ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Lo interesante es que Dios fue y manda a Oseas a que él vaya y conserve como esposa a una mujer evidentemente que era fornicaria, ¿no? No sabemos si esta mujer en su contexto de vida ya era una mujer fornicaria antes de conocer a Oseas, o si vino a ser una mujer
adúltera posteriormente, ya dentro del hecho del matrimonio, estando con Oseas. La Biblia no es clara específicamente sobre ese punto, pero lo cierto es que menciona de que esta mujer vino a ser una mujer adúltera. Y la palabra de Dios, nosotros mientras profundizamos allí en este libro de Oseas, vemos de que esta mujer tuvo hijos para Oseas, y en cada hijo que tuvo para él, Dios le pone un nombre a esos hijos de Oseas, haciendo una comparación con respecto a lo que venía a hacer con el pueblo de Israel. Así como esta mujer fornicaria tenía hijos para su esposo, de la misma manera Dios está haciendo una comparación con respecto a la adulteración, al adulterio espiritual que Israel cometía contra Dios, haciendo a Dios como el esposo. Dios como el esposo fiel hacia Israel, Oseas como ese esposo fiel hacia esta mujer, pero sin embargo tanto esta mujer como Israel actuaban de una forma lastimosamente adúltera para con ellos. Miren ustedes lo que nos dice allí Oseas, acompáñenme, Oseas capítulo 1, versos 3 y 4, versos 6, versos 8 y verso 9. Dice allí lo que dice Oseas. Fue pues, dice, y tomó a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y le dio a luz un hijo. Y le dijo Jehová, ponle por nombre Jezreel, porque he aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel, y haré cesar el reino de la casa de Israel. Concibió ella otra vez, concibió Gomer otra vez, y dio a luz una hija. Y le dijo Dios, ponle por nombre Lo-Ruama, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que quitaré del todo, la quitaré del todo. Después de haber destetado a Lo-Ruama, concibió y dio a luz un hijo, y dijo Dios, ponle por nombre Lo-Ami, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Esta manera en la cual Dios está hablándole a este profeta, a Oseas, un hombre íntegro, un hombre que por lo que se ve, a pesar de todas las circunstancias, amó y dio dignidad a su esposa. Y aunque su esposa le pagó con tantas cosas indescriptibles quizás para nosotros, sin embargo, Dios utiliza esto y dice, mira, ponle este por nombre porque esto es lo que significa también para mí Israel. Así como esta mujer hace, así mi pueblo Israel hace conmigo. Mi esposa, yo soy como para ellos, como un esposo para ellos, pero de la misma manera ellos también fornican espiritualmente. Así es que esa infidelidad moral de Gomer con Oseas fue como un suministro de esa cruda comparación de esta infidelidad espiritual que Israel tenía para con Dios. Qué interesante. Así es que, sin embargo, aunque el Señor al darle estos nombres a estos niños a los cuales habían nacido, a pesar de darle esos nombres de no amada, no compadecida, ¿no? Sin embargo, Dios se dirige a ellos haciendo estos recuerdos, Pablo, y diciéndoles, recordando ahora por medio de esta carta, les recuerda de que Dios, aunque dijo esto hacia Israel en aquel contexto de tiempo, ¿no? A pesar de eso, Dios seguía amando. Allí dice en el texto, en el verso 26, dice, y en lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Así es que Dios prosigue. A pesar de la infidelidad con la cual Israel actuó, eso no quitó la promesa, eso no quitó de lado la fidelidad de Dios hacia su pueblo. Y hermanos, en las oportunidades en que de manera personal he leído el libro de Oseas, realmente es un libro que conmueve, principalmente a los varones, porque ¿qué varón podría tener tanto amor hacia una esposa en el cual la esposa le pueda pagar con tanta infidelidad? Y a pesar de la infidelidad de la esposa, este hombre dispuesto a amar a tal punto que paga con dignidad, con amor, la indignidad y la infidelidad de su esposa. Hermanos, realmente esto constriñe, o sea, realmente llega como que hasta el tuétano, y aún nosotros mismos en nuestra humanidad quizás nos tendríamos que preguntar hasta dónde estaríamos dispuestos nosotros como hombres a llegar si un caso, una situación tan ligeramente comparada como esa, podríamos tal vez nosotros vivir.
Es difícil para un hombre en su humanidad poder a lo menos pensar en que su esposa pueda serle infiel y qué actitud poder tener si en caso eso ocurriera. Es difícil, sin duda alguna. Aún como creyentes, por supuesto, nosotros lo decimos. El hecho es, amados hermanos, que Dios aquí por medio de la convivencia, por medio de esta situación de esta pareja en la cual ellos estaban viviendo, el Señor suministra y compara y dice que a pesar de toda esa situación, su pacto, su fidelidad está allí para con su pueblo Israel. Y eso también, de alguna forma, también para nosotros. Mire lo que Oseas nos muestra allí en el capítulo 2, versos 14 y 19, ¿no? Porque el Señor dice allí lo siguiente para con Israel. Dice, yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Y hablando directamente a Israel, a Dios dice también esto, te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia, en juicio, en benignidad y en misericordia. Así como Oseas agarró y a pesar de estas circunstancias de su esposa de infidelidad, él sostuvo a esa mujer. Él la tomó, él la cuidó, él le dio dignidad y todo ello. A pesar de todo eso, él habla, a pesar de todas esas circunstancias de esta mujer, él dice, yo la tomaré, yo le hablaré al corazón, yo la llevaré al desierto y yo la desposaré conmigo para siempre, ¿no? Qué interesante es la manera en la cual Dios se manifiesta en esta situación para con su pueblo, y en este caso haciendo esta comparación para con Oseas y su esposa. Así como Oseas protegió y sostuvo a Gomer aún durante sus fornicaciones y al punto de comprarla. Miren esto porque la historia allí lo muestra en la Biblia. Al punto de comprarla como una esclava en la plaza pública de mercado, allí ella desnuda, llena de vergüenza. También Dios un día va a redimir también a Israel, ¿no? Esta mujer llegó a un punto tal en el cual prácticamente no hubo ya ningún tema de respeto hacia ella. Había llegado prácticamente hasta lo más profundo, a lo más bajo, hasta lo más vil. Había llegado a tal punto de que esta mujer estaba ya siendo vendida allí en una plaza pública, y es su propio esposo quien va hasta donde ella y quien compra la libertad de ella para tenerla nuevamente consigo. Hermanos, esa es la manera en la cual Dios también se ha manifestado. Se manifestó hacia Israel, pero también se ha manifestado hacia nosotros. Dios, quien ha tenido a su pueblo amado, a quien tiene pactos con ellos, como ya hemos venido hablando acerca de los pactos de los profetas, de los patriarcas, a los cuales Dios dio todas estas promesas. Dios tiene allí a su pueblo Israel, ¿no? Pero Dios también ha decidido de que Israel pase por un periodo de una situación difícil para que posteriormente nuevamente Israel vuelva a ser redimido posteriormente. En estos días hemos estado hablando un poquito o leyendo aspectos escatológicos. Uno de los temas que estuve aprendiendo recientemente es acerca del Día del Señor. Y la Biblia nos habla de que el evento del Día del Señor son sucesos de juicio que el Señor va a ir haciendo poco a poco. No va a ser solo un día de juicio específicamente, sino un suceso de acontecimientos de juicio de Dios para con los gentiles, pero también con su pueblo Israel. Dios ha decidido de que Israel pase por este tiempo en el cual Él ha apartado un poco a Israel, pero no eternamente, sino que lo ha apartado un tiempo para que Dios trabaje con nosotros, con los gentiles. Fruto justamente de esos decretos, de esos designios de Dios, es que nosotros ahora estamos aquí. No conocemos dentro de nuestra genealogía hacia atrás, nuestra ascendencia, no conocemos quiénes han sido nuestros abuelos, nuestros tatarabuelos, y no sé qué personas vienen detrás, quienes han vivido antes de nosotros. No conocemos la vida que ellos han llevado. Pero lo único que sí podemos tener certeza es que la Biblia dice de que no hay justo ni aun uno. Desde la perspectiva divina, no hay nadie quien ha cumplido de acuerdo a la voluntad de Dios, pero
Dios, a pesar de eso, ha sido bueno. Ha sido bueno tanto con Israel, pero ha sido bueno también con nosotros los gentiles. Yo de un buen tiempo hacia atrás, amados hermanos, llevo yo pensando, y en algún momento creo yo llegaré quizás a saber, cuando estemos allí con el Señor, en saber quiénes fueron de parte mía como Morinas, o quizás hacia más atrás que otros apellidos habrán tenido, pero personas quienes fueron antes de mí, quienes fueron hace 1000 años mi ascendencia, quienes fueron hace 500 años. Por lo menos sabemos que tenemos sangre española y además otro tipo de sangre adicional tenemos sin duda alguna, ¿no? Nuestra sangre viene como una combinación de diferentes etnias, ¿no? Y muchos de las personas de nuestros padres hacia atrás han pecado. Y seguramente muchos de ellos quizás no sean salvos. Pero en algún momento me pregunté y dije, Señor, me haya gustado saber quiénes, dentro de lo que es mi línea genealógica de sangre, de dónde vengo. ¿Quiénes serían aquellos quienes vinieron, esos españoles, y de allí, de esa descendencia yo he venido? ¿Qué se llamarían? ¿Cuáles serían sus apellidos? No lo sé, pero ahora yo sé que mi apellido Molina, ¿no? Molina Núñez. Pero hermanos, Israel en su momento, aunque ellos conservan sus apellidos, aunque ellos conservan sus genealogías y saben de dónde vienen ellos como israelitas, ellos también tienen la misericordia de Dios. Y nosotros miren qué interesante que Israel, que fue apartado un momento, eso viene a nosotros como un beneficio en el hecho de que Dios, apartando a Israel, nosotros los gentiles venimos a ser plenamente beneficiados por ello. Ahora el Señor trabaja con su iglesia. Ahora el Señor está su misericordia, aunque desde siempre, pero su misericordia está aquí con nosotros. Hemos venido nosotros a ser salvos. Aunque nosotros hayamos sido infieles también, así como esta mujer Gomer, la mujer de Oseas, aunque hemos sido nosotros infieles también, de alguna forma espiritual, hemos sido infieles, la fidelidad de Dios no se ha quitado. La gracia de Dios no se ha quitado. Y por su gracia nosotros hasta aquí estamos aún vivos. Por la gracia de Dios nosotros aquí somos sus hijos. Por la gracia de Dios nosotros tenemos una promesa de que estaremos eternamente con Él, dice su palabra. Eternamente y para siempre. Quienes son hijos de Dios, quienes tienen al Hijo de Dios en su corazón, quienes han sido redimidos, dice la palabra, eternamente y para siempre estaremos con Él. Así es que Pablo continúa justamente aquí en este texto, continúa en los versos 27 y 28, dice, también Isaías clama tocante a Israel, si fuera el número de los hijos de Israel, dice, como la arena del mar, tan solamente el remanente será salvo, porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. El apóstol Pablo está haciendo una referencia en cuanto a lo que Isaías comunicó, en cuanto a lo que Jeremías comunicó. Estos profetas, cuando en su momento hablaron a Israel, comunicaron a Israel, le dijeron a Israel, Israel, arrepiéntete. Durante los gobiernos allí de Usías, los gobiernos allí de Manasés gobernó más de 50 años sobre Judá y su gobierno fue un gobierno terrible sobre Judá. Se dedicó, dice, al culto a los cielos, culto a las divinidades, culto a todo, se dedicó, se hizo un agorero prácticamente Manasés. Fue un rey terrible sobre Israel. Pero la palabra allí nos muestra de que los profetas estuvieron allí y hablaron al pueblo. La actitud de los profetas fue, arrepiéntanse. El camino que están llevando no es el camino correcto. Arrepiéntanse. Jeremías muchas veces agarró y tuvo que lidiar consigo mismo. Jeremías tuvo que agarrar y decirle al Señor allí, Señor, aunque tu palabra me es de gozo, aunque tu palabra realmente me llena tu palabra, pero Señor, también estoy siendo golpeado, también estoy siendo maltratado. Porque el ministerio de Jeremías fue decirle allí al pueblo de Judá, ¿saben qué? Vivan sus vidas nomás al final como están, vivan sus vidas porque ustedes, el Señor dice, del norte van a venir y todo lo que está aquí, todo va a ser destruido. ¿A quién de nosotros nos gustaría que
palabras como esas de forma permanente estén una y otra vez como martillazos en el oído, una y otra vez diciéndose. Por supuesto a nadie le gustaría, ¿no es cierto? Y ese fue el ministerio de Jeremías, el estar permanentemente con el pueblo diciéndole, viene del norte, si no se arrepienten, viene del norte, y los babilonios atacarán y matarán y destruirán. Los judíos trataron realmente, la historia allí nos cuenta en Jeremías, de que el pueblo de Jeremías trató de matarlo, lo golpearon, su propia familia prácticamente le quitó la herencia a Jeremías, ¿no? Por lo que él comunicaba la palabra de Dios, y a pesar de eso, el corazón de los israelitas estuvo duro. Y lastimosamente, ¿qué pasó? La historia, por supuesto, lo dice. 722 allí, la zona norte de Israel, todos fueron para Siria. Y el año 586, 605-586, Dios agarró y hizo que Babilonia venga y destruya también a Jerusalén, ¿no? Hermanos, esa misma situación, aquí es lo que menciona Pablo, toma como referencia. Pablo toma como referencia estos acontecimientos que se vivieron en el pasado, en estos años, para decirles allí de que Israel, de toda esa generación, de todo ese pueblo grande que era, dice, como la arena del mar, solamente unos pocos vinieron a salvarse. ¿Quiénes fueron los que vinieron a salvarse? Aquellos quienes realmente fueron fieles al Señor. Ellos fueron quienes realmente se mantuvieron, ¿no? Ellos fueron los que por lo menos allí quedaron maltratados, golpeados, lo que sea. El Señor permitió de que haya, aunque sea de toda esa gran cantidad que eran de judíos, solamente unos pocos miles llegaron a quedar. Y eso es lo que Pablo comenta, y además también nos hace a nosotros recuerdo, como les dije hace un momento, años 60 Pablo escribió la carta a los romanos, y el año 70 todos conocemos también la historia de Roma con Israel. En el año 70, así también, por el corazón duro de Israel, Jesús, el Hijo de Dios, vino. Jesús, el Hijo de David, estuvo entre ellos. Juan dice, capítulo 1, verso 11, dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Nuestro Señor Jesús vino siendo Dios, estando escrito en las Escrituras, la profecía, vino nuestro Señor Jesús, y aunque Él se manifestó, el pueblo de Israel nuevamente, así como en el año 586, así como en el año 722, ellos volvieron a rechazar a Dios en el año de nuestro Señor Jesús, hasta que en el año 70, lastimosamente, Dios agarró y nuevamente hizo de que Israel, de todo esa cantidad grande de israelitas, otra vez solamente un pequeño remanente venga a vivir. Hay un youtuber, ahorita no recuerdo muy bien cuál es su programa que tiene, pero me gusta a veces agarrar y ver algunas de sus pequeñas entrevistas que él hace. Es un youtuber que es de origen judío, pero él ha vivido en Argentina, así que él habla perfectamente el español, y él va allá a Israel, y él está tomando allí las cosas que se descubren. Él va y con su cámara él muestra, él habla, él entrevista. Y una de las cosas que a mí me llamó la atención es que menciona la historia en los años 70 de Israel, cuando el pueblo romano viniendo para destruir, y antes de los años 70, años 200 hacia atrás, antes de Cristo, de cómo el pueblo de Israel ha venido sufriendo tantas situaciones de ultraje, de violencia, y fruto justamente del rechazo que Israel dio hacia Dios. Mostraba allí una situación de unas montañas donde había habido una comunidad de israelitas, unos cientos de israelitas, o quizás unos miles, en esa comunidad, un cerro, y allá en el fondo una caída así bastante profunda. Y cuenta él en la historia, que dice que estos judíos agarraron y estuvieron, dice ahí, haciendo frente a una de soldados que vinieron para agarrar y destruir. Le hicieron frente hasta donde pudieron, pero ya no alcanzaron. No pudieron resistir más. Vino esta legión de guerreros, agarraron, los tomaron y los llevaron hacia el lugar donde estaba esta montaña allí, y de ahí agarraron y los tiraron a estos cientos de judíos, agarraron y los tiraron por el precipicio. Y él agarraba y mostraba, y decían,
La historia es triste, decía, de Israel. Tantas cosas, y mencionaba un episodio tras otro episodio en las cuales Israel ha pasado, en la cual lastimosamente Israel ha sucedido esto debido justamente a su vida de lastimosamente rechazar a Dios, la misericordia de Dios. Y eso es lo que aquí Pablo nos está presentando en estos versículos. Pablo allí dice en estos textos, versos 27 y 28, dice: también Isaías clama tocante a Israel: si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo, porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. En el año 70, después del rechazo de nuestro Señor Jesús, los romanos destruyen allí a Israel, destruyen el templo. Y miren ustedes, hermanos, años 70 hasta nuestro tiempo, 1948. 1948 es que Israel vuelve nuevamente hacia ese territorio, parte del territorio que Dios le había dado a Israel, la promesa a Abraham. Las promesas de Dios. Las promesas de Dios, amados hermanos, no quitan las promesas de Dios. La fidelidad de Dios no está sujeta a la infidelidad de Israel. Aunque Israel fue infiel, Dios ha sido bueno. Porque si Dios haya sido solamente actuar de acuerdo a su justicia, definitivamente ningún israelita a estas alturas estaría viviendo sobre esta tierra. Pero también hacia nosotros, amados hermanos, hacia nosotros los gentiles. Porque nosotros, amados hermanos, también que no hemos conocido a Dios, dice la Biblia, que no teníamos la palabra de Dios, pero que por lo menos dice nuestra conciencia de alguna manera nos muestra o nos dice de la palabra de Dios, a lo menos nuestra conciencia, pero aún así, evidentemente nosotros los gentiles no hemos buscado a Dios, pero Dios fue bueno, porque dice ahí: llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en lugar donde se les dijo: vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Usted y yo, amado hermano y hermana, usted y yo somos ahora llamados hijos del Dios viviente. Si usted tiene a Cristo allí en su corazón, el Señor ha hecho esto por usted. El Señor le ha le ha prolongado su misericordia a usted y a mí. Y hermano, nosotros hasta aquí estamos por la gracia de Dios. El Señor allí dice que va a llamar pueblo mío al que no era su pueblo. Tal como Oseas hizo con su esposa, allí tras la dispersión del pueblo de Dios en tiempos del profeta, Dios lo hizo volver a él, y después de su dispersión actual, él también hará regresar no solamente a su propia tierra, a Israel, sino a su verdadero Señor como hijos del Dios viviente. La redención de Israel va a venir allá, y esto ha iniciado en el año 1948 para Israel, y el Señor va a continuar de acuerdo a esa promesa. El Señor hace referencia a su provisión especial de gracia divina cuando nos dice allí en Pedro, vamos por favor en Primera de Pedro, capítulo 2, verso 10. Capítulo 2, verso 10 de Primera de Pedro. Nos dice ahí el texto: vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Esto a quienes hace referencia el apóstol Pedro: a la iglesia, por supuesto, ¿no? A la iglesia. Vosotros que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, hoy tienes la misericordia del Señor. Hermanos, ¿cómo nosotros podemos ser agradecidos? ¿O cuál debería de ser para nosotros la actitud que deberíamos de tener para con Dios, para con todo esto que el apóstol Pablo nos muestra acerca de Israel y por supuesto también hacia nosotros? Hermanos, para nosotros esto viene a ser un motivo de reflexión. Creo que para nosotros podría ser claramente definido, puesto allí para nosotros el decir de que Dios ha sido fiel. En la infidelidad del hombre, Dios ha sido fiel, y hasta aquí el Señor a nosotros no solamente nos ha prolongado la vida,
sino que el Señor nos ha prolongado también su misericordia por medio de Cristo. La pregunta es ahora, conociendo nosotros lo que Dios ha hecho por nuestras vidas, nuestros padres, nuestros ancestros, nosotros, y aún lo que está por venir, aún por delante, hermanos, ¿cuál debería ser la actitud de nosotros? ¿Cuál debe ser su actitud de usted personal delante de Dios por toda esa gracia que Él ha mantenido tanto hacia Israel, pero también tanto hacia nosotros, hacia usted, hacia su familia? Recuerde que, bueno, hablamos de Israel como nación y Dios se dirigió a ellos como nación y le dijo: Israel, tú has sido adúltera, tú has vivido así, ¿no? Y Dios tuvo que juzgar. Pero ¿cómo puedo hacer esa aplicación de que como nación pueda llegar y afectar mi familia, afectar también mi vida de manera personal? Porque Dios al hablar de la nación también está hablando implícitamente acerca de las familias. Dios está hablando implícitamente de manera individual a cada uno de nosotros. ¿Cómo estamos viviendo nuestras vidas? ¿Cuál es la manera en la cual nosotros estamos viviendo delante de Dios? ¿Seguimos tal vez viviendo nosotros vidas que son totalmente desagradables delante de Dios? Aunque su misericordia está puesta para nosotros, nuestras vidas aún todavía son un vivo reflejo de rechazo hacia Él. Es un vivo reflejo de un adulterio espiritual. Y cuando hablo de un adulterio espiritual estoy queriendo decir que por un lado trato de estar bien con Dios, pero por el otro lado también estoy bien con otras cosas que no agradan a Dios. Hermanos, cada día nosotros tenemos nuestras luchas personales. Hermanos, cada día nosotros tenemos nuestras luchas de familia, con nuestros hijos, en nuestra relación de parejas. Cada día, queridos hermanos, es una lucha en nuestra vida espiritual, de mantenernos fieles al Señor, de ser fieles a Él. Pero hermanos, si nosotros no tomamos en cuenta estas cosas y hacemos las cosas que por naturaleza desagradan a Dios, hermanos, la fidelidad de Dios y su misericordia están allí para nosotros. Pero también, por lo menos lo que nos muestra allí, es que Él en su misericordia, de toda esa cantidad grande de gente, por lo menos un remanente, dijo Él, vino a ser salvo. Un remanente. A lo menos un remanente. Hermanos, en la gracia de Dios damos gracia de que parte de ese remanente somos nosotros. No que lo hemos merecido, no por mérito personal, pero por lo menos gracias a Dios que a pesar de nuestra vida Él fue bueno con nosotros. Pero de aquí en adelante, amado hermano, ¿cuál debe ser la actitud que usted debe tener delante de Dios? ¿Qué es lo que hoy usted hace delante de Dios en una actitud de agradecimiento por lo que Él hace por usted cada día? Por lo que Él hace por usted y por su familia cada día. Hermanos, una de las cosas que hoy, sin lugar a dudas, ¿saben qué está ocurriendo con nosotros? Muchos de nosotros hoy probablemente estamos viviendo en un adulterio espiritual, en un sentido de que con una mano tratamos de estar, entre comillas, tratamos de estar con la Biblia, para leer la Biblia, pero con la otra mano también nosotros estamos con un ídolo y un ídolo permanente, que se ha vuelto para nosotros como un ídolo omnipresente. Ese ídolo lo estamos cargando permanentemente con nosotros. Es impresionante. Así como en otros tiempos la gente agarraba y cargaba a su ídolo, hoy día la mayoría de las personas está también cargando un ídolo diario y ese ídolo para nosotros, por supuesto, es el teléfono. En el teléfono nosotros estamos allí, hermano, permanentemente. Es increíble esa cantidad de dopamina que nuestro cerebro ya últimamente necesita, que aunque no necesitemos el teléfono, allí lo estamos agarrando el teléfono solamente para agarrar y solamente trolear nada más, aunque sea trolear, aunque sea, ¿no? Aunque sea agarrar el teléfono y mirar a ver qué hay de nuevo, alguna cosa nada más. Porque necesitamos esa dopamina aquí en nuestro cerebro. Y hermanos, muchos lastimosamente están dejando lo más importante, están dejando la palabra de Dios por agarrar el teléfono de forma permanente y estar allí en un adulterio espiritual. Porque preferimos dar más tiempo al teléfono, hasta incluso podríamos decir horas y horas dedicado al teléfono, y medimos racionalmente nuestro tiempo con la palabra de Dios.
Hermano, ¿se ha puesto usted a evaluar esta situación? ¿Se ha puesto usted a evaluar la situación en la cual ahora el mundo está viviendo, pero además quizás usted sin darse cuenta, usted está viviendo ahora en su hogar? ¿Sabe qué, hermano? Lo que hace unos días justamente vi a través de no era un documental, sino nada más un breve estudio. ¿Saben lo que hoy día los ricos están dando hoy a sus hijos? ¿Saben lo que hoy día los ricos están pagando para sus hijos en las escuelas? Hoy día los ricos están pagando para sus hijos clases en el cual no incluye absolutamente nada de tecnología. Los ricos están pagando ahora a que sus hijos estén en clases donde sea clases creativas, clases de lectura, clases en las cuales los hijos estén permanentemente enfocados hacia cosas en las cuales ellos pueden aprender, estar allí en la práctica, lejos de lo que viene a ser la tecnología. ¿Saben lo que hoy día está sucediendo en las escuelas de los pobres? Ahora en los colegios y en las escuelas de los pobres, ahí los pobres están, todo el mundo están con el teléfono. Eso es lo que hoy día está ocurriendo. Se ha volcado. Donde ahora la persona que realmente busca el bien de sus hijos tiene que agarrar y quitar el teléfono a su hijo para que su hijo tenga un poco de lucidez mental y pueda tener la capacidad de poder razonar. Ahora dice que el niño promedio está llegando máximo a 15 segundos de razonamiento pleno. Después de los 15 segundos se perdió. 15 segundos. Porque lastimosamente el teléfono con esa cantidad de dopamina está afectando los cerebros de todas las personas, incluyendo las nuestras. Póngase usted, amado hermano, a pensar, o no a pensar, sino a recordar. Trate usted de tomar su Biblia, de leer su Biblia, trate usted de enfocarse en lo que la Biblia le dice y se va a dar cuenta usted de tanto que ahora le estará costando a usted realmente poder entender lo que la palabra de Dios le está diciendo. Porque la manera en la cual el teléfono ha sido diseñado es para quitarnos a nosotros toda capacidad de pensar. Es para quitarnos a nosotros toda capacidad de reflexionar. Es para quitarnos a nosotros todo tipo de capacidad que antes para nosotros era completamente normal. Y allí, hermanos, lastimosamente estamos en un adulterio espiritual. Porque la dopamina nos mueve. Y dejamos lo más importante, la palabra de Dios. Tome en cuenta, amado hermano, esto que le estoy diciendo, porque antes de que yo se lo pueda decir a usted, hermano, he estado en esto en mi mente mucho reflexionando y a la vez de mí mismo pidiéndole perdón al Señor por el tiempo que yo también dedico al estar en el teléfono. Muchas veces, hermanos, hasta incluso nos pasamos de sinvergüenzas. Porque nosotros le decimos a nuestros hijos, no quiero que estés con el teléfono. Pero ¿qué ejemplo también nosotros le estamos dando cuando nosotros mismos estamos con el teléfono delante de ellos? ¿Cómo podemos con ejemplo decirle a nuestros hijos que no dejen el teléfono cuando nosotros mismos estamos aferrados al teléfono? No podemos. Nosotros necesitamos mostrar con ejemplo a nuestros hijos de que estamos dejando realmente a un lado el teléfono para que nuestros hijos puedan ver en nosotros ese modelo y ellos también evidentemente poder soltarlo. Fíjese usted y dése cuenta, tanta es la necesidad de la dopamina en su hijo, en su hija, que cuando usted le restringe el teléfono, inmediatamente lo que va a querer hacer es querer llorar o ya nomás emitir algún de desacuerdo, de molestia, porque usted no le permite. Así es que, hermanos, tengamos cuidado con esta situación. Nuestro Señor, en estos versos 27 y 28, nuestro Señor ha manifestado de que Él tiene un rechazo temporal hacia Israel por la incredulidad de Israel. Israel se volvió un pueblo incrédulo. Y lastimosamente Dios tomó esta decisión. No es que le vino de sorpresa a Dios de que Israel fuera incrédulo, sino de que definitivamente estaba dentro de lo que Dios en su soberanía, dentro de los
planes de Dios, estas circunstancias, estas situaciones iban a pasar con Israel, de rechazar Israel a Dios, para que Dios agarre y deje temporalmente a Israel por su incredulidad, y el Señor trabaje para con nosotros, para con la iglesia. Bien, allí nos dice Isaías, nos dice, porque el Señor ejecutará, dice, su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud, nos dice Isaías capítulo 10, verso 23. Porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. El Señor es justo, nos dice la palabra. Dios allá en los años, en el año 605, Dios utilizó a los babilonios. Hizo justicia, hizo su justicia, utilizó a ellos. Y hermanos, eso no ha terminado. Israel ha vuelto a 1948 a su tierra, y la palabra de Dios nos muestra que en el día del Señor van a suceder distintos acontecimientos en el cual Dios va a juzgar a su pueblo Israel. Pero además Dios va a juzgar a los gentiles. ¿Para qué? Para que todo en esto, lo que viene a ser estos sucesos de juicio de Dios, al final el Señor se quede con su pueblo, con Israel, con ese pequeño remanente del pueblo de Israel y con su iglesia. Y la palabra de Dios nos dice, podamos reinar con nuestro Señor Jesucristo 1000 años, y posteriormente, después de esos 1000 años, dice la Biblia, cielo nuevo y tierra nueva, en el cual la palabra de Dios nos dice que vamos a estar eternamente y para siempre con el Señor. Eternamente. Hermanos, en cuanto a lo que se viene, y esto a nosotros debe de llenarnos de esperanza, es de que vamos a estar con el Señor, dice la palabra, eternamente y para siempre, donde este mundo, este universo que ahora conocemos, no será significativo, porque Satanás lo ha utilizado para agarrar y por medio de nosotros, por medio de actuar en la humanidad y el pecado y todo ello, Dios se va a deshacer de esta tierra y de todo lo que conocemos. Todo esto, lo que usted seguramente, hermano, usted está construyendo, ¿no? La palabra de Dios, Pedro nos dice que todo eso, dice, por fuego será, dice, eliminado. No sé usted qué querrá construir a futuro. De repente su mansión, su chalet de 3 pisos, 4 pisos. No sé usted qué querrá hacer con las cosas que Dios le bendice. Pero yo le animo a que usted invierta para el Señor. No tanto en las cosas terrenales, sino que usted invierta en las cosas espirituales, porque la palabra de Dios nos indica de que esto, hermano, va a quedar literalmente consumido por el fuego. Nada de lo que usted y yo conocemos ahora va a quedar en pie. Nada. Aún nuestro Señor Jesús va a tener que reestructurar la tierra después de lo que va a ser la gran tribulación. Para que Él gobierne por esos 1000 años, aún el Señor va a tener que reestructurar la tierra para gobernar aquí. Pero una vez se termina el gobierno de los 1000 años de nuestro Señor Jesús, la palabra nos dice que Él hará cielo nuevo y tierra nueva. Nada de esto totalmente existirá, sino que hará Él de nuevos materiales un lugar donde todos vamos a estar con Él. Así es que en eso consiste en que el Señor va a ejecutar su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Nada se le va a escapar al Señor de las manos. Todo lo que nosotros hemos hecho, dice la palabra, Él lo mostrará, lo sacará a luz. Todo aquello que nosotros hacemos, sea bueno o sea malo, dice la palabra, Él lo va a sacar a la luz y nosotros vamos a dar cuentas por ello. Los creyentes van a dar cuentas en el tribunal de Cristo y van a recibir recompensas. Algunos serán avergonzados. Pero también la palabra allí en Apocalipsis capítulo 20, versos 11 al 15, también dice que todas las personas, grandes y pequeñas, estarán delante de Él y van a dar cuentas. La palabra allí nos muestra, dice que los libros serán abiertos, los libros de las obras, y también dice el libro de la vida también será abierto. No puedo aún entender, queridos hermanos, la manera en la cual el Señor en su justicia va a agarrar allí, todos esos libros estarán abiertos de cada una de las obras y pensamientos que cada uno de estas personas ha hecho, de los impíos quienes rechazaron a Dios. Van a estar allí escritas sus obras, de cada una de las cosas, en pensamiento, en acción, en omisión, estará allí. Y luego el Señor, para terminar con su justicia, va a acudir al libro de la vida solamente para confirmarle a ese impío de que su nombre no está escrito en el libro de la vida.
Y entonces, dice, él va a recibir de acuerdo al grado, al nivel de que él ha cometido en todo lo que está escrito. Todo eso, dice, será para él lo que Dios utilizará para, en su justicia, condenar a esa persona. Condenarla. La justicia de Dios no se tarda. Y para nosotros, además, en este que es importante, en los versos, y termino con esto, versos 30 al 33, dice: ¿qué pues diremos? Los gentiles que iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe, mas Israel que iba tras una ley de justicia no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito: he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Hermanos, aquí lo que la palabra de Dios nos está mostrando es de que, poniendo como ejemplo a Israel, Israel, dice, se fue allí a la obediencia de Dios por medio de la tabla rasa de la ley. Creyeron ellos que por ser hijo de Abraham, creyeron ellos que por ser circuncidados, creyeron ellos que por haber, entre comillas, cumplido la ley, ellos prácticamente eran salvos. Pero Dios les dice no. Dios les dice no. Miren ustedes, vamos ahí a Gálatas, por favor. Gálatas capítulo 2, verso 21. Gálatas capítulo 2, verso 21. Allí dice el apóstol Pablo a la iglesia: no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. No desecho, dice allí, la gracia de Dios, porque si la salvación fuera por medio de la ley, porque si la justicia de Dios fuera por medio de la ley, entonces Cristo murió en vano. Y por supuesto eso no pasó, amados hermanos. Romanos 1:17 nos dice allí: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Esto no es algo nuevo. Génesis capítulo 15:6 dice: y Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Dios no fue que justificó a Abraham por sus obras, por su obediencia, porque aún Abraham incluso fue desobediente. Dios no justificó a Abraham por su supuesta obediencia. Dios justificó a Abraham porque Abraham creyó a Dios en su promesa. La justicia de Dios por medio de la fe. Allí en Habacuc también dice lo mismo: mas el justo por la fe vivirá. Pero toda aquella persona que quiera aún todavía creyendo que puede tener algún mérito personal delante de Dios por medio de sus obras, allí Romanos nos dice aquí lo siguiente: Romanos capítulo 2, versos 2 al 6. Y termino con este texto. Dice allí, Romanos capítulo 2, versos 2 al 6 dice: mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. ¿Piensas tú, oh hombre, tú que juzgas a los que tal cosas hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios? ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Toda persona que cree que por medio de cumplir, por medio de a tabla rasa, tratar de cumplir los mandamientos de Dios, cree que por medio de ello va a ser salvo, lastimosamente la palabra de Dios dice no. Porque no es, dice, como fruto del cumplimiento de la ley, sino de que la salvación, dice la palabra, es por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Por nadie más. Por nadie más. Hermanos, realmente es triste cuando acudimos casa por casa y cuando hacemos una pregunta por allí decimos: si usted muriera hoy, ¿dónde cree que iría?
Algunos de ellos dicen, yo creo que al cielo. ¿Y por qué? Porque soy una persona buena. Soy una persona buena. No hago daño a nadie. Me porto bien. Hago las cosas lo mejor que puedo. Y Señor, hermanos, el Señor dice claramente, la salvación, dice, si la salvación fuera por medio del cumplimiento de la ley, entonces por demás murió Cristo. Dios nos dio la ley para mostrarnos a nosotros mismos de que definitivamente no estamos en la capacidad de cumplir los mandamientos de Dios a la cabalidad como Él quiere. No estamos. Nadie, ninguno. Santiago lo dijo claramente. Aquel que quiera cumplir la ley de Dios y que lo haga, pero en ese cumplir tan solamente falle en un punto de la ley, se hace culpable de toda la ley regia. Se hace culpable de toda la ley. Hermanos, ninguno de nosotros estamos en la capacidad de poder cumplir los mandamientos de Dios. Pero gracias a Dios, que en la nueva naturaleza que tenemos en Cristo, Él nos da la capacidad de poder obedecerlo, de poder seguir sus mandamientos. Y aunque fallamos, porque primera de Juan dice eso, aquel que dice que no ha pecado le hace a Dios mentiroso. Aunque fallamos, agarramos y confesamos nuestros pecados, nos ponemos de acuerdo con Dios en lo que hemos fallado, el Señor nos perdona y volvemos de nuevo en esa comunión con Él. Bien, así que hermano, quedémonos entonces con este pensamiento en nuestros corazones. Hermanos, Dios ha sido bueno, nos ha extendido su misericordia. Aunque todos, de verdad, la raza humana debería estar exterminada por la justicia de Dios, dice que en su misericordia a lo menos un remanente ha quedado, un remanente de Israel, pero también quedará un remanente entre nosotros los gentiles. Entre nosotros, amados hermanos, en toda esta multitud de miles de millares de millones de personas, hermanos, un día solamente un remanente es el que va a quedar y gobernar con nuestro Señor Jesucristo y estar eternamente con nuestro Señor. Bien, en el Señor, por supuesto, cada uno de nosotros, por la seguridad que Él ha puesto en nuestro corazón, sabemos que nosotros somos parte de ese pequeño remanente en el cual el Señor, por su gracia, nos ha dado a nosotros. Vamos a orar. Amado Señor, gracias, Padre, por lo bueno que eres, por lo misericordioso que eres, porque por los pecadores que nosotros somos, Padre, debimos haber quedado ya prácticamente exterminados hace, Señor, desde el inicio mismo del pecado en el mundo. Pero Padre, tú has sido bueno, tú has extendido tu misericordia, y de esos muchos miles y millones, Padre, a lo menos un remanente por tu gracia has permitido que viva. Padre, y un día estaremos contigo. Señor, ayúdanos a vivir de acuerdo a tu voluntad. Ayúdanos, Señor, a no vivir una doble vida, Señor, de adulterio espiritual. Por un lado, Señor, estar allí con tu palabra, aún, Señor, racionando nuestro tiempo, Señor, en tu palabra, pero, Padre, dedicando mucho tiempo, Señor, al teléfono, dedicando mucho tiempo al trabajo, dedicando mucho tiempo a otras cosas que definitivamente no nos van a dar fruto para lo eterno. Señor, gracias por mostrarnos por medio de Gomer, por medio de esta mujer adúltera. Gracias por mostrarnos, Señor, en nuestra vida cómo también nosotros hemos sido delante tuyo. Te ruego que nos ayudes a vivir, a vivir de la manera en que tú quieres que nosotros vivamos. Padre, en fidelidad, siendo fieles a ti, en fidelidad, Señor, delante tuyo. Y Padre, cuando pequemos, Señor, tu gracia está allí. Tú nos perdonas, tú nos limpias. Y Padre, tú nos haces a que volvamos, Señor, en esa comunión contigo y a vivir como es tu voluntad. Ayúdanos a vivir así.
Te lo pedimos, Señor, en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén.